por algo que ha estado en la palestra en el día de ayer, repercutió, ¿cierto?, en la ciudadanía, que ya conversábamos, ¿cierto?, también en Alerta, porque continúa esta polémica por la autorización de las videollamadas de reos peligrosos, esto por parte de una decisión del juez Daniel Urrutia. Y estamos acá en nuestro estudio con el diputado Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Maribel, gracias por la invitación. Y también estamos en contacto ahí con Cristian Alvear, él es exdirector de Gendarmería, para seguir, por supuesto, profundizando sobre este tema. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por acompañarnos. Gracias, Maribel. Buen día. Lo mismo, diputado. Un gusto. Buenos días. Sí, vamos a hablar sobre este tema que ha impactado la opinión pública, ha sido rechazado transversalmente por todos los otros poderes del Estado, el legislativo, su sector y también por el gobierno. Se acusa de activismo político al juez Urrutia. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que una pésima decisión, que no ayuda en nada en una misión, en una tarea nacional que nos hemos puesto todas las instituciones del Estado de Chile, que es combatir a estas bandas que se están instalando en el país y que tenemos que corretearlas abiertamente. Y entonces cuando cuesta meter preso a estas bandas, porque son producto de una larga investigación, en el caso de los jefes del Tren de Aragua, bueno, y resulta que este juez termina tomando una decisión de esta naturaleza, que Gendarmería fue explícita en decir en su informe que esto no correspondía, que esto era un peligro, porque si bien todavía no están condenados, la verdad es que las investigaciones están en curso, se sabe que ellos son los cabecillas del Tren de Aragua, o en el otro caso se sabe que fueron los asesinos de el Cabo Palma. Claro. Entonces, yo aquí frente a este tema realmente creo que, yo entiendo que el juez de garantía tiene que cumplir su papel. Su papel es justamente velar por las garantías de los que están siendo condenados, porque eso nos diferencia a un país como Chile de ser un país serio, ser un país democrático, y que no somos precisamente Venezuela o alguna otra dictadura que no tiene ningún tipo de garantía procesal para los condenados. Eso yo entiendo, yo puedo entender el papel de un juez de garantía. Lo que Pero no estamos puedo hablando entender, de reos de alta peligrosidad. para allá voy. ¿O no? Lo que no puedo entender, si esos señores están en una cárcel de alta seguridad, es porque son un peligro para la sociedad, pero no son delincuentes comunes. Ellos son una amenaza que Chile no estaba acostumbrado a tener y por lo tanto, frente a ese nuevo fenómeno criminal, nosotros tenemos que ser durísimos. Porque de lo contrario, estos señores van a no solo instalarse en Chile, van a tener mucho poder en nuestro país. Entonces, para evitar eso, la verdad es que hoy día están en un lugar con un régimen especial, no como cualquier reo. Que deben estar aislados, ¿no? Y eso le quería preguntar a Cristian Alvear, precisamente, exdirector de Gendarmería, porque fueron ellos, Gendarmería, los que alzaron la voz en torno a esta decisión. Ellos van, ¿cierto?, también a la Corte de Apelaciones. Acá no hubo una decisión y que debiese haber, ¿o no?, en conjunto con Gendarmería, Cristian. Mira, comparto plenamente lo que acaba de señalar el diputado. Yo creo que en el mundo, países que han enfrentado de muy buena manera las mafias y el crimen organizado en general, el narcotráfico, el terrorismo, lo han hecho aplicando también regímenes diferenciados para delincuentes altamente peligrosos. Como muy bien dice el diputado, si bien es cierto no están condenados, pero arriesgan condenas muy altas. Si además tienen poder adquisitivo, tienen armas y tienen gente que les sigue, claramente es un riesgo mucho mayor. ¿Y cuáles son los riesgos, Cristian, de estas videollamadas, de que estos, digamos, personas imputadas por estos delitos graves puedan realizar este tipo de videollamadas? Porque no te olvides tú, mira, hace muy pocos días estuvo en Chile un juez italiano experto en mafia, Giovanni Tartaglia, que señalaba y advertía que dentro de las estrategias que se tienen que hacer y enfrentar para aplacar el efecto del crimen organizado y su amenaza letal para las democracias, y no es solo para la Gendarmería, y como muy bien dice el diputado, aquí hay que trabajar en conjunto. El Estado no es solo el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y todas las distintas instituciones tienen que adecuar sus estrategias para enfrentar una amenaza global. ¿Y cómo enfrentas tú una amenaza global? Justamente con una respuesta también más eficaz de parte de la colaboración de los Estados. Y si los países que han sido exitosos han entendido que frente a este tipo de criminales tienen que existir regímenes totalmente distintos, porque ellos no dejan de operar desde las cárceles, van a intentar seguir operando, transformando las cárceles en centros de reclutamiento, centros de operaciones criminales, y prueba de ello también, Chile lamentablemente hemos tenido casos en donde estos delincuentes operan desde las cárceles. Entonces,
si estos sujetos que están en los penales arriesgan altas condenas, tienen poder adquisitivo, tienen armas, tienen soldados, imagínate tú el riesgo que hay que se les facilite este tipo de videollamadas en donde ellos puedan coordinar incluso un rescate desde la cárcel o fuera de las cárceles. Bueno. Y cuando esto ocurra, ¿quién va a asumir las consecuencias? ¿Los gendarmes? Por cumplimiento, fíjate, el mismo tribunal o los mismos jueces son los que imponen privaciones de libertad y altas condenas. Gendarmería tiene que cumplir, obviamente, con ese mandato legal, pero que también el Poder Judicial le entregue las herramientas a Gendarmería para no generar riesgos innecesarios, que en definitiva los que van a pagar las consecuencias acá son los gendarmes. Sí, pues se habla también se habla de que esto atenta contra la medida de seguridad de propio Gendarmería, pero también de la ciudadanía, entendiendo que se pueden seguir cometiendo estos delitos o ordenando delitos graves. Estamos hablando de sicariato, homicidio, desde el interior de la cárcel. Y ahora le quería preguntar por este descriterio del juez, ¿cree usted? Entendiendo también lo que pasó, ¿se acuerda cuando otro juez también decide dar una nómina de todos los testigos, también en el caso del plan de los gallegos, en Arica, su zona? Eso fue en Arica y efectivamente también un juez de garantía decidió en una pésima decisión, realmente una torpeza brutal, exponer el nombre de los testigos protegidos que habían sido funcionarios de Carabineros, de la PDI, que claro, habían participado de esta investigación, que es una larga investigación. Esto no es como agarrar al que está robando celular en la esquina. Estos son bandas organizadas, de crimen organizado, y eso requiere de una investigación mucho más compleja. El Estado invierte plata, recursos, pone funcionarios. Cuando logra detener, imagínense que el juez, en ese momento, un juez de garantía de Arica, la Corte de Apelaciones, en buena hora hay que decirlo, también revirtió esa decisión, esa mala decisión, porque ¿cómo vamos a exponer a los funcionarios que están arriesgando la vida? Entonces, aquí la verdad, se conoce de planes que han tenido este tipo de bandas de crimen organizado para boicotear procesos judiciales, como por ejemplo el caso del juicio que se está llevando a cabo en Arica. Habían sospechas, el fiscal regional de los gallegos, que es un brazo armado del Tren de Aragua, el fiscal regional, Mario Carrera, reconoció de que habían sospechas de un plan para boicotear las audiencias en los tribunales. Y por otro lado hemos sabido también que en la cárcel de Calama había un plan para dinamitar una cárcel. O sea, aquí estamos hablando de cuestiones que en Chile no estamos acostumbrados. Por lo tanto, los jueces tienen que ponerse a tono de la nueva realidad que estamos viviendo. Bien, seguimos, por supuesto, acá en Alerta, conversando sobre esta polémica decisión del juez Urrutia de permitir precisamente estas videollamadas a reos de alta peligrosidad. Y estamos con Cristian Alvear, lo decíamos, ex director de Gendarmería. ¿Cómo se entiende esto y finalmente si existen los protocolos para poder realizarlo, entendiendo de que hay un informe emitido desde Gendarmería donde se señalan los riesgos que hay de que se dé curso precisamente a estas videollamadas? ¿Cómo evalúa también usted lo que ha hecho en el día de hoy Gendarmería? O sea, Gendarmería está actuando muy responsablemente y con un sentido también y orientado al bien común. No te olvides que Gendarmería generalmente noticia cuando hay motines, cuando hay fugas, y eso lamentablemente también asumen responsabilidades funcionarios de Gendarmería. Por eso que es importante acá relevar esto a una discusión mayor, porque el garantismo penal no puede aplicar, desde mi experiencia, a reclusos que estén vinculados al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, incluso yo me atrevería a decir a multireincidentes. Los multireincidentes deciden ser delincuentes profesionales y el Estado tiene que tener respuestas distintas, pero particularmente con esta nueva amenaza global del crimen organizado, que son tremendamente brutales. Ellos no tienen, fíjate tú, que entierran a personas vivas. Claro. Hay casos hoy día de tortura. O sea, estamos hablando de una criminalidad, como muy bien lo decías tú, no conocíamos en Chile. El diputado también lo afirmaba. Entonces, frente a una amenaza global, tienes tú que ir una respuesta mirando países que han sido más o menos exitosos en cómo enfrentar esta criminalidad. Y desde lo carcelario, tenemos que asumir que es un desafío mayor evitar el contagio criminógeno, que las cárceles se transformen en universidades del delito. ¿Y qué se requiere hoy día? Créeme que es importante que el Estado entienda el rol protagónico de la cárcel dentro de lo que es el circuito de seguridad pública.
Sí. Las cárceles no pueden ser hoy día bodegas humanas que estén abandonadas, en donde los gendarmes con mucho esfuerzo hagan y traten de hacer cumplir las penas. Hoy día se requiere una modernización también del sistema carcelario, porque mira, escúchame una sola cosa. Siempre se habla de modernizar el sistema de persecución penal, las instituciones policiales, pero ¿cuántas veces nos dedicamos a hablar si es necesario o no modernizar el sistema carcelario? Si tenemos que tecnificar las cárceles para incorporar más tecnología, para evitar puntos muertos, donde generalmente se ejecutan estos encuentros violentos entre internos. Yo creo que la Gendarmería también tiene una base, una minería de datos importante que se puede colocar al servicio de la inteligencia nacional. También está siendo excluida Gendarmería de la nueva lógica de la ley de inteligencia. Gendarmería no se conversa hoy día si es o no parte del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, si Gendarmería está a cargo de personas que están privadas de libertad por orden de tribunales y están privadas de libertad por ser un riesgo para la sociedad. ¿Y por qué entonces no le entregamos herramientas para que ese compromiso con la sociedad lo haga de manera más eficiente y eficaz? Y frente a esta nueva criminalidad, si no hay recursos, vamos a sucumbir. Y lamentablemente lo que hemos vivido en Ecuador y que se está hoy día interviniendo fuertemente Ecuador, fíjate todo lo que están haciendo en puertos, en las cárceles, eso va a generar que el crimen organizado transnacional busque nuevas rutas del narcotráfico. No, y también se ha hablado... Que Chile sea lamentablemente una nueva ruta. Entonces hay que mirar la cárcel desde el punto de vista estratégico y entregarle también recursos y herramientas para que respondan con eficacia y eficiencia a esta nueva exigencia y amenaza global. Sí, absolutamente. Y cuando se ha hablado incluso de que hay hartas bandas, no solamente una, se habla de 600 bandas que están operando al interior de las cárceles, y eso también es lo preocupante. Vamos a tomar ahora contacto con Agustín Bianchetti, que nos tiene novedades sobre este polémico caso. Agustín, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este caso va escalando día a día porque hace unas horas atrás se dio a conocer que tanto el juez Urrutia como el ministro de Justicia habrían recibido amenazas de muerte por parte de estas bandas muy peligrosas. Por ejemplo, durante la audiencia, cuando Gendarmería apela a esta polémica decisión del juez Urrutia, dice que Gendarmería afirma que se ha conocido que tanto el ministro de Justicia como también algunas autoridades de Gendarmería han recibido amenazas de muerte. Por lo tanto, ahí, para poder justificar lo peligroso que son estas bandas que están operando ahí en la cárcel de alta seguridad. Recordemos, se le habría dado este beneficio, según investigó Mega Investiga, a por lo menos 7 reos que están ahí en esa cárcel de alta seguridad, y por lo menos 3 de ellos son pertenecientes a la banda criminal internacional Tren de Aragua. Y lo otro es, por ejemplo, las amenazas de muerte que habría recibido el propio juez Daniel Urrutia, que lo dice en su confirmación, en su argumentación ante la Corte de Apelaciones. Él dice que había recibido amenazas de muerte según cómo se había llevado todo esto a través de los medios de comunicación, Mari. Sí, no, es bastante preocupante también porque hay varias amenazas de muerte, lo habíamos también visto en otros casos, ¿cierto?, al ministro de Justicia y también inclusive con personal de Gendarmería. Y por eso le quiero preguntar a usted, Cristian, ¿qué le parece eso? Porque ustedes, la seguridad de ustedes, los gendarmes, también está siendo vulnerada y corre peligro, ¿no? Es muy cierto, porque en el mundo el crimen organizado amenaza. ¿Recuerdas tú la triste frase de Pablo Escobar, no dólar o plomo? Y eso, lamentablemente, incluso cuando este juez italiano estuvo en Chile, se refirió a las muertes y el asesinato del año 92 de Giovanni Falcone y el juez Paolo Borsellino, ¿no? Que eso generó un cambio, un punto de inflexión en Italia para que de una buena vez se tomara esta amenaza y se articulara y se reestructurara el Estado para evitar muertes contra agentes del Estado, en este caso jueces italianos. Y yo creo que en Chile ojalá no tengamos que lamentar muertes de personas y autoridades, para que se entienda de buena vez que en este caso, frente al crimen organizado, no pueden haber ni izquierda ni derecha, ni bueno ni malo. Aquí tenemos que trabajar como Estado en una sola visión, que es darle paz y tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que eso es lo relevante. Sí, absolutamente. Cristian, muchas gracias por esta conversación que hemos tenido en torno también a esta polémica decisión. Vamos a seguir también con más reacciones. Muchas gracias, Cristian. Gracias, me despido. Hasta luego, diputado. Que esté muy bien. Gracias. Sí, seguimos acá con el diputado, porque algunas personas de su sector ya piden llanamente que sea removido el fiscal Urrutia. ¿Usted a ver, la reacción, se suma?
La reacción ha sido amplísima de todos los sectores. Aquí lo decía el exdirector recién. Aquí no tiene que haber izquierda o derecha, oficialismo o oposición, eso da lo mismo. Lo que necesitamos es un Estado fuerte, no debilucho, para enfrentar al crimen organizado. Estamos a tiempo de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, esto se nos puede salir de las manos. Por lo tanto, necesitamos aquí a todos, da lo mismo el color político. Ahora, es sensible referirse a un tema de otro poder del Estado, del Poder Judicial. O sea, se habla, claro, los poderes del Estado son todos autónomos, independientes, pero acá hemos visto que de esta decisión se ha referido tanto el Poder Legislativo, incluso también el Ejecutivo. También el gobierno salió también muy duramente a criticar esta decisión, porque es evidente, si estamos todos peleando contra este tipo de bandas, que además hay que decirle a la gente, ¿por qué tipo de delitos están siendo investigados estos señores? Están por homicidio, por secuestro, por extorsión, por trata de blancas, trata de personas. A propósito tienen un modelo, el Tren de Aragua, un modelo de negocios de prostitución y a través de eso, de financiamiento para esta banda criminal y por lo tanto, y también de homicidio de un carabinero. O sea, aquí yo les digo sinceramente, yo nunca opino sobre las decisiones del Poder Judicial porque me parece que son autónomas y eso es parte de una democracia. Pero en este caso es tan descabellada la medida, como lo fue también la del pasado respecto de entregar la identidad de los testigos protegidos, que no podemos hacerlo. O sea, aquí yo les pido a los jueces de garantía más criterio. Estamos enfrentando un enemigo que tiene poder continental, porque estos señores aprovecharon la pandemia para poder extenderse por América Latina, y nosotros que en Chile no teníamos este tipo de presencia, este tipo de bandas, hoy día lo tenemos y tenemos que enfrentarnos duramente a ellos, no podemos ser débiles. Pero debe ser removido de su cargo y se lo pregunto porque se ha pedido desde la oposición y otros sectores también del Congreso Nacional, porque no es primera vez que ha sido cuestionado este juez. Estamos hablando de que él dejó libre a 13 personas de la llamada primera línea en el estallido social. Sí. No, este es un juez que tiene una serie de decisiones hacia atrás que te dan cuenta de que tiene poco criterio abiertamente. Ahora, no es todo el sistema judicial, porque aquí la Corte de Apelaciones podría revertir esta decisión que tomó el juez. De hecho, hizo una orden de no innovar y por lo tanto no metamos a todo el Poder Judicial por la decisión de un juez de garantía. Ahora, ¿quién tiene que tomar la decisión? Sus superiores jerárquicos dentro del Poder Judicial. Yo creo que ellos tienen que hacer una investigación al respecto y tienen que darle al país una explicación respecto de por qué está haciendo este tipo de cosas. O sea, aquí ellos están en una cárcel de alta seguridad justamente porque son un alto peligro para la sociedad chilena. Tienen que estar incomunicados porque de lo contrario se coordinan. Y se coordinan como, oye, yo quiero recordarlo. En Calama se conoció de un plan para poder estallar las murallas de la cárcel y poder salir. En el caso de Arica, en el caso de los gallegos, este brazo organizado del Tren de Aragua, ellos tenían un plan para boicotear las audiencias que estaban llevándose a cabo. Entonces, no son señores que se van a quedar tranquilos, quienes están afuera de la cárcel, ni los que están adentro. Ellos se van a intentar coordinar como sea y tenemos que evitarlo. Entonces aquí hay que darle poder a Gendarmería. Claro, y lo que decía también desde ese organismo, porque falta mayor reforzamiento y son ellos los que están al interior de las cárceles que tienen que convivir con estas bandas también, poner orden en ese lugar. Y claro, se agrega este hecho de permitir videollamada a personas que son de alta peligrosidad y donde el riesgo, lo que se dice ahí también en este informe, que ellos se pueden comunicar a través de códigos, de señas, tienen todo un mecanismo también y eso es lo grave, ¿no? Porque finalmente, ¿quién va a responder si es que hay algún delito que se ordena desde el interior de la cárcel a través de estas videollamadas? ¿Quién responde? O si se llegaran a fugar o tienen algún plan, una coordinación para fugarse. Efectivamente, ahí los expertos han dicho que la manera de comunicación que ellos tienen, una especie de COA venezolano, un lenguaje delictual venezolano, que es muy difícil de conocer y que la autoridad chilena, en este caso Gendarmería, no tiene cómo... No lo saben. Por lo tanto, es difícil la comunicación, incluso si esa comunicación se produce en presencia de funcionarios de Gendarmería. Eso no nos garantiza que no se vayan a coordinar. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay que darle poder a Gendarmería. ¿Qué hicimos nosotros? Modificamos una ley para que Gendarmería tuviera un rol en las investigaciones, porque ellos tienen mucha información. Gendarmería tiene inteligencia de las organizaciones que operan dentro de las cárceles. Y entonces tienen que colaborar con la investigación y les dimos posibilidad para que ellos lo hicieran. Antes no podían, no tenían capacidad investigativa.
hoy día pueden colaborar con los fiscales y los fiscales les pueden dar instrucciones a los gendarmes respecto de necesito información sobre qué está pasando con este o este otro y cómo se están coordinando. Pero hay que darle poder a Gendarmería y hay que tomarse en serio esa institución de una vez por todas. Sí, pues ahí decían que no eran considerados, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad que se quiere implementar. Volvemos con Agustín Biancheri, que nos tiene más detalles sobre esta actualización a este caso polémico donde el juez Urrutia ha señalado que él ha sido blanco de amenazas. Sí, Maribel, contextualizando un poco esta información, esto ocurre ya el día 19 de enero cuando el juez Urrutia asiste a este penal para poder hablar con algunos de los reos que están ahí. Luego, 6 días después, él ordena a Gendarmería que se puedan realizar estos beneficios, estas videollamadas de por lo menos 7 de los reclusos que están en ese penal de alta seguridad. Esto generó polémica y levantó las alarmas de Gendarmería, que presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones que, como bien decía el diputado ahí, Vlado Mirosevic, dejaron una orden de no innovar, es decir, congelaron esta decisión del juez hasta que la Corte de Apelaciones tuviera una decisión al respecto. Ahora, el juez Daniel Urrutia tuvo que argumentar por qué hizo esta decisión, esta polémica decisión, y ese argumento fue entregado a la Corte de Apelaciones durante la jornada de ayer. Parte del argumento se basa en que esta es una medida de una serie de reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos y ahí, en esa argumentación, él dice que ha recibido amenazas de muerte, algo que es gravísimo. Luego, también en la argumentación que da Gendarmería, también dicen que no solamente, por ejemplo, el juez Urrutia habría recibido amenazas de muerte, sino que el ministro de Justicia, antes de la decisión del juez. Por lo tanto, ahí hay algo importante, las amenazas de muerte que pueden haber hacia las altas autoridades y cómo esto puede afectar en las decisiones que toma el Poder Judicial, que recordemos es un poder autónomo, pero igualmente estas amenazas de muerte de grupos organizados y altamente peligrosos son algo muy importante, ¿no? Es muy grave, Maribel. Sí, habíamos escuchado de esta amenaza en contra del ministro de Justicia en su momento, ¿cierto? También de personal de Gendarmería. Ahora, esta amenaza de muerte que denuncia el juez tiene que ver con que es amenazado luego de que él visara estas videollamadas o antes. Luego de que él visara estas videollamadas y según lo que dice el argumento que él entrega a la Corte de Apelaciones, es según lo que ha salido en medios de comunicación, cómo los medios han tomado también esta noticia y toda la polémica, el revuelo que se ha generado a través de esta noticia y esta polémica decisión del juez. Ahora, no se descarta que pudo haber recibido amenazas antes de esta polémica decisión, Maribel. Por eso ahí está también mi pregunta hacia el diputado Vlado Mirosevic. ¿Qué le parece que altas autoridades estén amenazadas o por lo menos hayan reconocido ser amenazadas de muerte por estos grupos organizados? Sí, yo según entiendo, el juez dice que ha recibido amenazas de muerte una vez tomada la decisión. Es decir, por toda la polémica que se ha generado en el país respecto de esta pésima decisión, ha recibido amenazas en redes sociales respecto de la decisión. Por lo tanto, probablemente no provienen de los grupos de crimen organizado, sino que más bien provienen de ciudadanía que está indignada. En fin, que tampoco corresponde, no lo estoy justificando en ningún caso. Yo creo que el juez tomó una pésima decisión, sus superiores jerárquicos tendrán que evaluar y tomar una decisión respecto de él. A mí, yo como diputado de la República, no me puedo pronunciar sobre si es que hay que remover o no un juez, porque eso sería entrometerme en una decisión de un poder. ¿Pero le parece que ha actuado bien? Bueno, no solamente en este caso, en los otros casos también de dejar libre a 13 personas de la primera línea. Con todo lo que he dicho, creo que es bastante evidente mi posición sobre el juez. Yo he sido muy crítico respecto de eso. Pero creo que si tiene que ser removido o no, depende de la investigación que tiene que hacer su superior jerárquico. Es complicado que los parlamentarios en una democracia nos pronunciemos sobre remover jueces. Eso es complicado, yo soy respetuoso del Poder Judicial. Vuelvo a repetir, la decisión del juez Urrutia no es la decisión del Poder Judicial en su conjunto, porque la Corte de Apelaciones frenó la decisión, como bien lo decía el periodista, frenó la decisión, lo congeló. Por lo tanto, yo diría, tampoco comprometamos a todo el Poder Judicial. Esto es lo mismo que pasa con los diputados. Cuando un diputado comete un error,
se meta todo en el mismo saco. No hay que hacer lo mismo con el Poder Judicial. Lo que pasa también, diputados, es que no ha sido una semana muy fácil para el Poder Judicial después de los Lexus y ahora con este caso de este juez. Hablábamos también de lo que pasó con el juez de Arica, que finalmente decide dar esta nómina de los testigos. Sin duda que son malas decisiones, son pésimas decisiones. Ahora, sabemos que el ministro de Justicia, el director de Gendarmería, pero también quien está a cargo de la cárcel de alta seguridad donde están estos presos, han sido amenazados a través de panfletos que se han repartido alrededor de esta cárcel. Dice amenazas de muerte a estas 3 altas autoridades y en particular a quien dirige esa cárcel. Entonces, en este contexto, sabiendo que hay amenazas hacia las autoridades, sabiendo que esto también es un problema para los propios funcionarios de Gendarmería que tienen que tratar día a día con estos delincuentes de alta peligrosidad, ¿cómo es posible entonces que en este contexto el juez haya tomado esta decisión? Es que es de sentido común, ¿o no? O sea, es por eso que no se entiende y por eso que causa también esta indignación en la ciudadanía. Yo creo que es bueno que se genere esta polémica porque los jueces de garantía, que está bien, están cumpliendo su rol respecto a las garantías, pero nosotros, el país también tiene que alertarse respecto de todo el esfuerzo que hace todas las instituciones del Estado para meter presos a estos señores y resulta que no solo le respetan sus garantías fundamentales, eso está bien, pero un garantismo excesivo, extremo como el que estamos viendo, no tiene ningún sentido. Si estos señores un garantismo para personas con alta peligrosidad que están imputados por delitos como homicidios y que amenazan son parte de una red o sea, criminal, Tren de Aragua. Y que eso no están solos, lo que tú dijiste es clave. Son parte de una red criminal que no operan solos, que hay gente afuera de las cárceles que está esperando instrucciones de ellos y por lo tanto necesitan comunicación. Ahora, parte del argumento que entrega el juez Urrutia, ¿cierto? Luego que le tiene que responder a la Corte de Apelaciones, dice que, bueno, él cita a Naciones Unidas y dice, recomienda mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares, que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene, seguridad para ambas partes. ¿Qué opina usted de ese argumento? Yo creo que aquí el juez confunde 2 cosas. Primero, respecto de la delincuencia común, aplica muy bien ese principio en el intento de rehabilitación. Porque claro, cuando hay un intento de rehabilitación y cuando los reos tienen un buen comportamiento, trabajan en la cárcel y están, por lo tanto, en un intento claro, con informes de los psicólogos y de los gendarmes, hay una vocación clara respecto a la rehabilitación, ese principio aplica, por supuesto. Pero cuando tenemos un criminal que es jefe de una banda que comete este tipo de delitos, homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, estamos hablando de otro tipo de cosas. Y por lo tanto, el contacto que pueden tener con el exterior, eso se tiene que ir viendo caso a caso y dependiendo de la peligrosidad. Si sabemos que estos señores que están pronto a ser condenados y probablemente a las penas más altas, como bien decía el exdirector, tiene que haber un periodo donde no haya comunicación con el exterior. Y cuando la haya en el futuro va a tener que ser muy restringida, muy precisa, muy vigilada, porque de nuevo, estos señores están acostumbrados, recordemos que vienen de Venezuela. En Venezuela, en la dictadura de Venezuela, hay que decirlo, ellos operan como Pedro por su casa en las cárceles. Están acostumbrados a que sus cárceles son sus oficinas. Bueno, en Chile eso no puede pasar y no lo podemos permitir. Y lo que decía también el ex director de Gendarmería con respecto a la situación de Ecuador, y ojalá no se replique en las cárceles de nuestro país. Por eso hay que poner ojo también en este tipo de bandas. Hablamos de 600 más o menos que están operando desde el interior de los recintos penitenciarios. En el caso de Ecuador, las bandas llegaban incluso a tener las llaves de los pasillos. Tenían las llaves de sus propias... Control absolutamente de todo. Tenían respecto a sus propias celdas, pero además tenían respecto a los pasillos. Entonces, la verdad es que quienes administraban las cárceles eran las bandas en el caso ecuatoriano. En Chile tenemos que evitar eso y tenemos que impedir que Gendarmería se arrodille frente a estos criminales. Y por lo tanto hay que darle poder a Gendarmería. Y hay que tomarse en serio una institución que ha sido abandonada por mucho tiempo. Son muchos los gobiernos que han abandonado Gendarmería. Hay que darle poder y también hay que combatir la corrupción dentro de Gendarmería, también hay que decirlo. Porque hay corrupción dentro de Gendarmería y eso también hay que combatirlo con fuerza. Hay que darle poder a los buenos funcionarios y a la institución y hay que combatir a los que lamentablemente podrían estar aliados de este tipo de criminales. Y ahí hay que ser muy duros también. Ahora, diputado, en el tema más de fondo, que tiene y conlleva toda esta polémica, hay un tema que sale a la palestra que tiene que ver con el sistema garantista de la justicia de nuestro país. Donde muchas autoridades, algunos alcaldes, han dicho que hay que poner fin, hay que llegar a un acuerdo y cambiarlo. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, aquí hay una cosa que explicar a la gente que nos escucha.
¿Qué nos diferencia a nosotros de Venezuela? Que nosotros somos una república democrática con instituciones fuertes, sólidas, donde se respetan, entre otras cosas que no, porque hay muchas cosas que nos diferencian con Venezuela, pero entre otras cosas, que aquí sí hay garantías procesales. En Venezuela no lo hay. Por eso que muchos organismos internacionales han hecho una serie de informes respecto de gente que está presa, que no debería estarlo, presos políticos, en fin. Porque es una dictadura, la dictadura dice con el dedo, mire, usted se va a la cárcel. Y no hay garantías para esas personas. En el caso chileno, la autoridad política, quien gobierna, no puede decir usted se va a la cárcel con un dedo simplemente. Entonces, eso nos diferencia de Venezuela, que aquí hay un procedimiento, hay un poder judicial, el poder judicial es autónomo. Presunción de inocencia. Y eso está bien, hay una presunción de inocencia, hay ciertos derechos fundamentales que se respeta a toda persona. Eso está bien. El punto es, defender las garantías fundamentales es distinto a un garantismo exagerado, extremo, que termina dándole mucho más derecho a los delincuentes. Eso no, eso está mal. En el caso, o sea, está mal, y voy a hablar de cosas concretas, que un juez de garantía entregue, creyendo que es un derecho de conocer quiénes son los que han participado de la causa, por ejemplo, los testigos protegidos, porque ese fue el fundamento. No, es que lo que pasa es que los imputados tienen derecho a saber quiénes están atestiguando en su contra. Se le entregaron a la defensa de estos imputados. Se lo entregaron a la defensa. Un listado de todas las personas que atestiguaron en contra de ellos. En eso, menos mal la Corte... El peligro también para los testigos que son protegidos. Son testigos protegidos, son funcionarios públicos, son de las policías que trabajaron durante meses en esta investigación y que obviamente atestiguan contra un imputado, pero lo tienen que hacer bajo la protección de su identidad. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un garantismo muy mal entendido, pero pésimamente mal entendido. Duda con respecto a ese tema. ¿Qué pasó con ese juez? ¿Recibió algún tipo de sanción? ¿Hubo un sumario? Porque se revirtió la decisión. No sé si a tiempo o no, pero se revirtió. Bueno, la Corte de Apelaciones, la verdad es que sesionó de manera inmediata, revirtió la decisión de ese juez de garantía. Pero ya se había entregado la nómina. Se entregó la nómina, en este caso son defensores públicos, son defensores de son abogados de la Defensoría Pública, Penal Pública. Por lo tanto, uno podría creer, se entregó, duró menos de 24 horas y se revirtió. Uno podría creer de que eso no, y tal como ellos lo dijeron, no llegó a manos de los imputados, esa información. Distinto hubiese sido si eran abogados privados, porque ahí uno no sabe. En este caso, eran abogados defensores que trabajan para la Defensoría Pública del Estado, por lo tanto uno ahí podría tener mayor confianza. ¿Y qué pasó con el juez? Porque también hubo repercusión mediática, indignación de la ciudadanía por este hecho. ¿Qué sucedió con él? Primero yo me alegro que haya habido esa conmoción, porque nosotros en Arica hemos sufrido en carne propia lo que significa que una banda de este tipo te quite la tranquilidad a una ciudad, a una región entera. Entonces, es natural que haya esta reacción de indignación, tiene que ser así. En este caso, el juez está siendo investigado por la propia Corte Superior Jerárquico, que es la Corte de Apelaciones, se inició un sumario y entiendo que están en esa investigación. Pero sigue ejerciendo su labor. Sigue ejerciendo su labor, pero no conocemos todavía el resultado de esa investigación sumaria interna que están llevando a cabo sus superiores. No se sabe todavía. No se sabe. Ya. Ahora, pregunto porque se puede replicar también lo que va a suceder acá con el juez Urrutia, que a lo mejor va a seguir ejerciendo sus labores. No sé si se va a poner ahí sobre la mesa algún tipo de sumario, porque no es la primera vez finalmente que él hace polémica por los él ha sido sancionado. Dictámenes. Él ha sido sancionado en el pasado y yo creo que en este caso amerita que exista una investigación sumaria interna respecto a este tema. Y hasta ahí me quedo porque no creo que me corresponda a mí pronunciarme sobre si tiene que ser o no removido. Eso es una decisión autónoma del Poder Judicial. No creo que los parlamentarios tengamos que opinar sobre eso, porque ya es más complicado. Se habla de activismo político de parte del juez Urrutia. Bueno, yo creo que yo he sido muy crítico de él y de sus decisiones. Creo que un juez tiene que tener una imparcialidad independiente de su color político. Obviamente que los jueces tienen opiniones políticas personales, en su casa, los domingos tendrán una posición, son gente informada, está bien, pero no pueden hacer pública su posición, ni mucho menos que sus decisiones judiciales tengan algún vínculo respecto a su mirada política, pues son cosas distintas. Ellos tienen que aplicar la ley, y la ley en eso es indistinta, no tiene color política. Entonces, yo creo que, bueno, espero que se inicie una investigación porque corresponde, como ha sucedido en el pasado con él también, que ha sido sancionado por otros descriterios que ha tenido. Y de verdad, ahora, quiero decir, el comportamiento del juez Urrutia
creo que es muy distinto al resto de los jueces que vemos, que tienen una imparcialidad. Nunca hemos visto a los jueces teniendo opiniones políticas. En eso Chile es un país serio, es un país que tiene un poder judicial imparcial. Y de hecho, si uno mira los rankings internacionales de Chile, esto es bien interesante, todos los rankings internacionales de Chile, la autonomía del poder judicial chileno está muy bien evaluado, como de los países desarrollados. Sí. Sí, pero ahora, claro, en entredicho por la actuación de un juez, Sí, se suma lo que lamentablemente. sucedió también en Arica. Sí. Entonces, claro, al parecer el Estado y todo avanza en contra del crimen organizado, pero hay gente que rema para el otro lado. Y eso es lo que preocupa, indigna, incluso al propio gobierno. Escuchábamos al subsecretario Manuel Monsalve catalogando de gravísimo este hecho, también al ministro subrogante de Justicia. Entonces es un hecho también donde el propio Ejecutivo, el propio gobierno también ha alzado la voz frente a otro poder del Estado. Claro, lo que pasa es que hay un esfuerzo, en este periodo, en estos 2 años, se han aprobado 48 leyes de seguridad. Nunca antes en nuestra historia se habían aprobado tantas leyes en tan poco tiempo para actualizar a todo el Estado, porque el Estado chileno estaba desactualizado para enfrentar. Por ejemplo, actualizamos la ley antisicariato, Sí. actualizamos la ley Secuestro. antisecuestro, aumentamos las penas, hicimos mucho más efectiva la ley, que se puede aplicar, en fin. En el fondo estamos actualizando el Estado chileno para que no nos quedemos atrás. Pero mientras nosotros hacemos esto, efectivamente hay un garantismo excesivo que no tiene que ver con defender los derechos fundamentales, eso siempre, a cualquier persona. Sí. Pero caer en un garantismo que realmente no tiene parangón, o sea, ¿cómo? O sea, un garantismo excesivo, Excesivo. frente a delincuentes de alta peligrosidad, de un crimen organizado que no habíamos visto en, digamos, en nuestra realidad, que ha llegado hace 2 años, 3 años, Sí. pero con delitos sumamente graves, sicariato, homicidio, una casa de secuestro, de tortura también de parte de estas bandas criminales, y es por eso finalmente que es lo que indigna también a la ciudadanía. Ahora, le vuelvo a preguntar por el tema de fondo, este sistema garantista, Sí. porque se plantea que hay que modificarlo, cambiarlo, y para eso se necesita un gran acuerdo. Por supuesto. Es y un hay tema que- de Estado. Por supuesto, hay que tener un gran acuerdo izquierda-derecha, también con los grandes juristas de este país que han hecho un aporte, porque ellos han propuesto, han habido ya comisiones para proponer un nuevo código penal, por ejemplo, para hacerlo más orgánico, más integral, que las penas tengan proporcionalidad entre unas y otras. En fin, creo que hay que actualizar, por supuesto, el código penal, y aquí hay que tener una tarea de Estado. Las diferencias políticas que nosotros tenemos, que son evidentes, que están todos los días en los medios, sobre temas de seguridad, creo yo, tienen que suspenderse. O sea, no podemos transformar en los temas de seguridad como una guerrilla política. Porque Chile, si no toma las medidas ahora, efectivamente se nos puede ir de las manos más de la situación en la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, si no queremos parecernos a otros países de América Latina, necesitamos un gran acuerdo transversal de todos los poderes del Estado, de todas las fuerzas políticas, de que estemos todos de acuerdo en algo. O sea, porque hay que decirlo. Por alguna vez que estén todos de acuerdo en algo, Alguna- a o todos sea, los ojalá, sectores, po, tanto que ojalá. cuesta ponerse de acuerdo. Ojalá y ojalá que no haya un bloqueo. Ahora, yo he visto buena disposición. Sí. Yo soy un parlamentario de centro-izquierda, pero quiero también reconocer a mis colegas que en la oposición, sobre todo en la centro-derecha, han tenido buena disposición cuando se trata de este tema. Aquí, la verdad, las 48 leyes de seguridad que nosotros hemos aprobado, si usted mira las votaciones, son transversales. O sea, aquí Sí. ha habido un apoyo transversal. Y también quienes presentan estos proyectos, yo he presentado muchos de estos proyectos también con gente que no piensa igual a mí en otros temas, digamos, que hay gente que está en la centro-derecha, por ejemplo, pero en este tema de seguridad nos podemos poner de acuerdo. Es que hay Tenemos un otras senti- diferencias, pero Hay un sentido de urgencia con respecto a Yo este creo que tema, sí. entendiendo que es la prioridad de los chilenos hoy en día. yo creo que hay un sentido de urgencia en toda la legislación que estamos aprobando. Hay un tema sí que se nos queda, que el director el ex director de Gendarmería lo dijo recién. Nosotros no estamos considerando, en todo el proceso para combatir al crimen organizado, no estamos considerando de la misma manera el tema de las cárceles. Chile necesita una reforma carcelaria y necesita una reforma a Gendarmería para darle más poder, para tomarla más en serio. Y entonces creo que ahí es verdad, estamos un poco al debe. Hemos mejorado las penas, hemos dado más poder a la Fiscalía, hemos hecho una serie de cosas. Pero respecto a las cárceles, todavía estamos al debe. Ahora con respecto también porque estos casos graves que hemos visto de nuevos delitos, crimen organizado, tiene que ver con la migración ilegal.
Sí, Y está relacionado, lo han dicho así todas las autoridades de gobierno, está relacionado con la migración ilegal, también que han llegado, digamos, carteles como el Tren de Aragua, los gallegos y muchos más, los pulpos, etcétera. Sí. Organizaciones criminales extranjeras. Se aprueba y finalmente está en el diario oficial la ley que permite la reconducción de personas que hayan ingresado por pasos ilegales que puedan ser reconducidos. Sí. Hay un avance en esa materia, ¿no? Hay un avance. Nosotros aprobamos 2 leyes para mejorar las expulsiones en Chile, porque la ley tenía un problema administrativo, era muy burocrática. Por ejemplo, si ya se había tomado la decisión de expulsar a una persona, para poder hacerlo efectivo había que notificarlo presencialmente en varias ocasiones. Y eso era muy difícil, porque a la primera que lo notificaban, el tipo desaparecía, no se le veía no más. se vuelve a encontrar, obviamente. Entonces tenía un problema. Nosotros lo que hicimos fue mejorar, esto lo hicimos junto con el gobierno, con la ministra Toá, mejoramos el procedimiento. Entonces esta vez se le notifica y después vía correo electrónico. Y ya se da por notificado el señor. Y entonces simplemente se le echa. Y lo otro que hicimos fue ampliar el plazo, otra ley, ampliar el plazo para hacer efectiva la expulsión. La reconducción o expulsión. Porque hay una serie de cosas administrativas para que en el fondo la PDI, que es la que está a cargo de las expulsiones, pueda tomarse su tiempo necesario, porque si no lo que sucedía es que si se cumplía el plazo, no se hacía efectiva la orden y por lo tanto quedaban ya completamente en libertad. Entonces lo que se hace ahora es que tienen más plazo para poder materializarlo, porque ustedes recordarán que la coordinación con Venezuela para el tema de los aviones es complicado, se demora su tiempo, se demora. El gobierno ha ido avanzando, pero sin embargo, todos sabemos que Venezuela en esto colabora poco. Esa es la verdad. Bueno, por el régimen que tienen también, estamos hablando de una dictadura y bueno, con respecto también a esta reconducción, va por el camino correcto, pero ¿es suficiente o no? ¿Qué más falta, digamos, para poder controlar la frontera? Se lo pregunto a usted, que es de la zona, usted de Por supuesto, Arica. y conozco muy bien la frontera y hemos visitado el lugar ahora a propósito que están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas llevan un año, desde febrero pasado, un año en la frontera con facultades reales, por la Ley de Infraestructura Crítica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando antes, si venía un camión, podía venir un camión cargado de metralleta, el ejército no podía detener, solamente podía avisar a la PDI o a Carabineros, en este caso mayoritariamente a Carabineros que está más en zonas de frontera. Pero la verdad es que hoy día el ejército puede retener hasta por 12 horas. Si es que hay un delito flagrante y lo puede detener, y tiene facultades reales, puede revisar los vehículos, puede hacer controles de identidad, cuestiones que constitucionalmente el ejército no estaba facultado para hacer. Nosotros cambiamos la constitución para darle esas facultades reales. Entonces hoy día ha disminuido, sigue todavía sucediendo lamentablemente, pero no en los niveles que sucedió en la pandemia. Fue terrible. En la pandemia, yo les digo, en Arica se desprotegió la frontera y ahí fue cuando estas bandas mayoritariamente entraron al país. Y en Colchane también, y en hartos sectores. Y nosotros también veníamos diciendo una cosa, Maribel, que no se nos escuchó. Nosotros veníamos diciendo, lo que comienza a pasar en Arica, que ya veíamos crimen organizado, va a terminar extendiéndose por todo Chile. Y eso fue lo que terminó pasando. ¿Y cuándo se tomó realmente importancia? Cuando los delitos empezaron a cometer acá en Santiago. Ahora, diputado, me han llegado algunas preguntas acá. Me dicen que, por ejemplo, si usted nos puede decir la diferencia entre una expulsión y la reconducción. Sí. ¿O es lo mismo en términos concretos? La ley establece distinciones. La reconducción es cuando sucede de manera, cuando el ingreso ha sido inmediato. O sea, las Fuerzas Armadas o las policías que están en la frontera, cuando ven un grupo ingresando por el país, lo que hacen es que lo detienen. Si lo detiene el ejército lo entrega a Carabineros. Carabineros hace todo un procedimiento, tiene que hacer un papeleo y lo reconduce inmediatamente. O sea, esa es la nueva ley que entra en vigencia, ¿no? No, eso ya está. Eso ya está operativo. Eso ya funciona. Entonces, en ese caso, en el caso de Chacayuta, del complejo fronterizo en Arica, el Carabineros lo toma a ese grupo de migrantes y se lo entrega a la PNP, que es la Policía Nacional del Perú. Y ellos lo reciben. Ese es el procedimiento de reconducción, pero eso sucede en un corto plazo, digamos. Entran, se les detiene, se hace el procedimiento de reconducción. La expulsión es una cosa distinta. La expulsión demora más tiempo y tiene 2 vías. Puede ser que un juez dicte una expulsión judicial, que se llama. Por ejemplo, se hace una persona, un extranjero cometió un delito. Claro.
El delito es relativamente menor, por lo tanto, el juez dice, mire, la sentencia es la siguiente, pero ordeno su expulsión del país. Cuando son delitos graves, no, porque ahí en ese caso... Tiene que cumplir acá tiene que una cumplir en pena. Chile. Y hay otra manera de expulsar, y eso lo hace el gobierno a través de una medida administrativa. Que el gobierno dice, mire, esta persona me parece que es un peligro para la sociedad o lo que sea, tiene que hacerlo fundadamente y lo puede expulsar. Pero eso es un procedimiento que se demora más tiempo, pueden apelar y una vez que ya se haya dictado la orden, son las imágenes que estamos viendo a través de aviones. El gobierno lo que hace es que en un charter manda a un grupo, estos aviones tienen capacidad hasta de 120 expulsiones por cada vuelo. Ahora, diputado, ¿en qué está esta ley? Ya que fue polémica, que fue aprobada en el Congreso, pero si ha avanzado o no, que tiene que ver con considerar delito a una persona que ingresa de forma clandestina o por paso no habilitado a nuestro país. Mire, esa ley se aprobó en la Cámara. ¿No todos estaban de acuerdo con esa legislación? No, esa ley se aprobó en todo caso por amplia mayoría. Está en el Senado hoy. Ahora hay que decirlo también, no necesariamente por declararlo ilegal va a cambiar la situación. Yo diría que es mucho más efectivo lo que estamos haciendo respecto de las Fuerzas Armadas, que aprovecho de dar un reconocimiento público a los funcionarios que están ahí. Están de día con un tremendo calor, de noche con frío, no están en las mejores condiciones, pero están ahí, sin embargo. Son labores complejas. Entonces hay que darle un reconocimiento. Yo creo que una eso amplia también frontera, entonces son hartos las personas que están ahí militares. Claro, no, estamos hablando de una frontera de cientos de kilómetros. Yo diría que eso es mucho más efectivo que esto otro, porque esto otro puede ser un poco declarativo. O sea, si ustedes me dicen, no, es que esto va a ser declarado ilegal. Pero no es una señal que se da a la persona que quiere ingresar por el paso no habilitado, porque eso argumentan las personas que apoyan este proyecto de ley, apoyado principalmente también por la oposición. Sí, o sea, porque el gobierno no señal. estaba de acuerdo. Claro, es verdad que es una señal, pero a mí lo único que me preocupa de eso es que sea poco practicable. Porque, claro, ya imaginemos una persona entró ilegalmente, esto ya es un delito. No es una falta, es un delito y por lo tanto tendría una pena de cárcel. Pero estamos hablando de que nuestras cárceles ya están saturadas, ya están colapsadas. No sé qué tan efectivo va a ser y me preocupa que sea aleta muerta, porque si uno hace una amenaza tiene que cumplirla. Entonces, si nosotros hacemos una amenaza de que la gente que entre va a ir a la cárcel, después lo que termina sucediendo es que no va a ir a la cárcel porque es impracticable. Yo creo que hay que tener cuidado, yo puedo entender la señal, pero hay que tener cuidado con hacer una ley que después nos sirva, porque después se empieza a correr la voz de que en Chile no, las leyes no pasa nada. Y eso ¿La aprobó? es muy preocupado. Yo sí, mi bancada votó a favor de la ley, la bancada del Partido Liberal votó a favor. Yo ese día no estaba en el Congreso, sin embargo, mi bancada votó a favor, pero vuelvo a insistir, yo me haría la pregunta por otro tipo de medidas que fueran más efectivas, mucho más efectivas en la ley de infraestructura ¿Qué falta crítica. entonces? O sea, yo creo que el tema de reforzar la frontera con Fuerzas Armadas, eso es clave, porque eso sí que es una cuestión material, o sea, están ahí nuestras contingentes para evitar el ingreso. Pero no solamente de inmigrantes, también de criminales con armas ilegales, con drogas, en fin. Yo creo que una cosa que va a ser bien importante, que viene ahora, que tiene que ver con otra gran dimensión de esto, las víctimas, las defensorías de las víctimas. Eso tenemos que aprobarlo, es una ley que se está discutiendo en el Congreso, que es mucha plata porque significa equipos de psicólogos, de abogados, porque de repente todo el sistema está puesto en acompañar el procedimiento respecto del delincuente. Sí, pero la no, víctima queda la víctima queda sola, la víctima sí. queda desprotegida. Entonces, realmente, y aquí, bueno, el tipo de delitos que hemos visto además son de una brutalidad. Y el Ministerio de Seguridad Pública, porque cada vez que sucede algún hecho, ¿cierto?, que llama la atención, que causa indignación, dice, sí, vamos a avanzar en el proyecto del Ministerio de Seguridad, pero ¿qué pasa con ese proyecto? Sí, ese proyecto hoy día está en el Senado y se ha demorado mucho. Sí. Hay que decirlo, se ha demorado muchísimo. Aquí yo le pido a los senadores que apuren el tranco, porque la verdad lo necesitamos con urgencia. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser tan polémico la creación de un ministerio que todo el país está de acuerdo? Sí, es evidente que lo necesitamos. Necesitamos un ministerio especializado en eso y separarlo del Ministerio del Interior, ¿no? Claro, es que el Ministerio del Interior tiene que ver más también con el tema político, gabinete, etcétera, pero de seguridad pública con autoridades competentes para eso. Sí, tiene digamos, que haber... entendiendo la crisis que estamos viviendo actualmente en términos de seguridad. Y la otra ¿no? ley que está pendiente, Maribel, es la ley de inteligencia. Y en esto está en la Cámara, esto es responsabilidad nuestra. Aquí esto tiene que salir y rápido, porque si ustedes miran las bandas,
que están operando, que son internacionales, son bandas que no es delincuencia común, por lo tanto necesitamos toda la inteligencia del Estado para que puedan, para que para los fiscales sea más fácil. O sea, los fiscales hacen una pega, miren, yo conozco la pega que hacen en Arica los fiscales. Me saco el sombrero, porque primero son pocos, ahora el gobierno ha reforzado mucho con más funcionarios y todo, pero hacen una pega de investigación brutal, pero para cortar los tiempos de investigación necesitamos más información y eso ayuda mucho la inteligencia. Pero hoy día tenemos una inteligencia en Chile que es muy débil y que es la única manera de pillarlos, porque nosotros no sacamos nada si solo ponemos más carabineros en la esquina, que obviamente se necesitan. Pero si es que nosotros detenemos al último eslabón de la cadena y lo mandamos preso, la banda sigue operando. Tenemos que ir por los cabecillas, por los peces gordos, ahí tenemos que ir. Ahora, diputado, ¿es efectivo, por ejemplo, convocar al COSENA? Yo creo Porque se ha criticado finalmente la efectividad de esta convocatoria, si es que tuvo resultado o no, o si no es más bien una señal comunicacional para finalizar este tema. A ver, sí, yo diría es necesario convocarlo. Yo creo que el presidente hizo bien en convocarlo. Primero porque esto ya afecta a la seguridad nacional. O sea, esto ya no es delincuencia común, esto es bandas de crimen organizado internacionales que afectan la seguridad nacional, sin ninguna duda. Y por lo tanto yo creo que sí, es bueno que todas las instituciones del Estado, las altas instituciones, se reúnan para tener un plan común. Porque además en Chile falta coordinación entre las instituciones y eso es verdad, falta. Entonces yo creo que sí. Ahora, no tiene que quedar solo en una señal comunicacional. Eso sería un error. No puede quedar solo en eso, tiene que ser una coordinación permanente. Y respecto de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas dijeron, según las actas del COSENA, dijeron, nosotros no tenemos competencia, no tenemos entrenamiento, nuestros uniformados para el orden público. No estamos preparados para eso, no es nuestra misión. Ellos se descartaron respecto a eso. Pero donde creo que sí les podemos pedir mucha ayuda es en inteligencia, porque las Fuerzas Armadas tienen buenos servicios de inteligencia. Entonces ahí es donde ellos podrían colaborar con la Fiscalía, con los organismos que investigan, para poder caerle encima, sobre todo a los peces gordos. Nosotros no podemos permitir que en Chile entren los peces gordos de las organizaciones internacionales. Si un pez gordo pisa suelo nacional, suelo chileno, hay que caerle encima, al tiro. Hay que caerle encima y que no se les permitan las videollamadas tampoco si es que están en el interior de la cárcel, pues, diputado. Ni hablar, Oiga, ni hablar de eso. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, que esté muy gracias a ti, bien. Maribel, muchas Gracias por estar acá en Alerta.